buenas tardes. Les da la bienvenida a su servidora Lucero Calderón Hernández a una emisión más de su programa Construyendo Ciudadanía con Integridad, en el que abordamos diversos temas dirigidos a que todas las personas conozcan la importancia de involucrarse en las acciones públicas, fomentar la participación ciudadana y sobre todo el valor de la integridad en toda la población. El día de hoy nuestro programa se titula Sistemas Anticorrupción, ¿qué son y retos que enfrentan? Para el cual tenemos grandes invitadas e invitado, a quienes les damos les damos las gracias por estar hoy con nosotros y a quienes les presentaré a continuación. Tenemos con nosotros a Erlinda Goretti López Berberi Vargas, quien es expresidenta del Comité de Participación y por lo tanto también expresidenta del Sistema Anticorrupción de Zacatecas. Tenemos también a María del Carmen Leiva Báthory, quien es expresidenta del Comité de Participación Ciudadana de Puebla y por lo tanto también expresidenta del Sistema Anticorrupción de Puebla, y a Edgar Eduardo Telles Padrón, quien es expresidente del Comité de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y por lo tanto también expresidente del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Pueden ver que tenemos grandes expertos en estos temas. Antes que todo, me gustaría que nos dieran un saludo de bienvenida. Adelante, Carmen, por favor. Muchas gracias, Lucero. Pues agradecerte la invitación, la consideración a esta expresidenta del CPC para participar y sobre todo para opinar sobre el sistema anticorrupción, sus retos, sus enfrentamientos, que no ha sido fácil, pero ahí sigue, estamos sobreviviendo y vamos a seguir adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Adelante, Goretti, por favor. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lucero, por la invitación, la consideración a mi persona y en un honor compartir en este momento. Hace mucho que no los veía y me da mucho gusto verlos, a Carmen y a Edgar. Un honor de luchas compartidas. Entonces, con mucho gusto estaremos hoy platicando y charlando entre buenos compañeros, ¿verdad? Y con la experiencia que tenemos. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas que nos escuchan. Muchísimas gracias, Goretti. Adelante, Edgar, por favor. No, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes, estar con un panel tan bueno como el que está aquí presente. Todos sufrimos lo mismo del sistema anticorrupción del sistema anticorrupción y creo que nuestras experiencias pueden servir. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Edgar. Pues miren, para las personas que nos encontramos inmersas en los sistemas anticorrupción, pues es un tema el cual conocemos, pues, podría decirse que casi perfectamente, ¿no? Estamos muy habituados a escuchar hablar acerca del Sistema Nacional Anticorrupción, de los sistemas locales anticorrupción. Son parte de nuestra cotidianidad. Sin embargo, la realidad es que para la ciudadanía en general, aún es un tema muy poco explorado. Y lo cierto es que una gran mayoría de personas ni siquiera han escuchado hablar de los sistemas anticorrupción. En lo personal, tengo la oportunidad de brindar diferentes tipos de talleres y capacitaciones tanto a ciudadanía en general como a servidores públicos. Y siempre me gusta iniciar preguntándoles, ¿han escuchado hablar del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo? Y de digamos que de un público de 30, 40, 50 personas, si 2 o 3, 4, máximo 5 personas llegan a alzar la mano, son muchos, ¿no? O sea, realmente no están inmersos y eso que hablamos incluso de servidores públicos, que uno pensaría que pues tienen más conocimiento, pues no, muchos de ellos resulta que nunca han escuchado hablar del Sistema Estatal Anticorrupción, menos del nacional, ¿no? Entonces, realmente esto pues nos da una radiografía de que la mayoría de las personas ni siquiera saben de la existencia de los sistemas. Es por eso que hoy vamos a hablar acerca de esto, ¿no? De los sistemas anticorrupción, de cómo están conformados y algo bien importante, los retos a los que se enfrentan, ¿no? Tenemos, ya les decía aquí, puros expresidentas y expresidente que ya tuvieron la fortuna y la dicha de estar al frente de los sistemas. ¿Y quién mejor que ellos para conocer acerca y que nos platiquen acerca, pues, de estos retos, ¿no? De todo el provecho que le podemos sacar al sistema, pero también, pues, todas las cosas a las que nos vamos enfrentando cuando estamos y somos parte de él, ¿no? Entonces, si no tienen inconveniente, Goretti, me gustaría que pudieras iniciar platicándonos un poquito acerca de este tema.
Sí, muy bien. Muchas gracias, Lucero. Bueno, es muy interesante que todos quienes nos escuchan, efectivamente, también acá en Zacatecas, exactamente, es increíble, como tú lo dices, también la experiencia que tuvimos, que dentro del ámbito público no es conocido. Creo que es uno de los primeros retos que hay que tomar y que las secretarías técnicas también tienen un rol muy importante. En este sentido, cabe señalar que el Sistema Nacional Anticorrupción, en este sentido, y después los estatales, es la primera vez que un ciudadano es quien preside el sistema. Esto es muy importante en este sentido porque se crea a raíz de perseguir, precisamente de identificar diferentes actos de corrupción. Recordemos que estaba en ese momento el tema de la Casa Blanca, ¿verdad? Que se generó en ese tiempo. Y se hicieron una reforma de varias leyes, entre ellas también el surgimiento de la Ley Federal de responsabilidades administrativas, por lo tanto la creación del Tribunal de Justicia Administrativa. Pero no hay que dejar de vista, no hay que perder de vista que fue impulsado por cámaras empresariales en el sentido de transparentar y ver, sobre todo se veía esta situación de las compras, que es uno de los retos en los que está inmerso actualmente el sistema nacional, y entonces el hecho de fomentar también esta participación ciudadana, de estar pendiente de, ¿por qué? Porque al final de cuentas los ciudadanos somos quienes padecemos en el día a día, en los trámites, en las licitaciones que participamos, estos hechos de corrupción. Y la verdad, bueno, entrando uno dice, wow, muy bien que está uno, efectivamente la presidencia está a cargo de un ciudadano. Y es precisamente que el sistema estatal, bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene la presencia de los involucrados en este sentido para perseguir los hechos de corrupción. Yo lo visualizo dentro de esto es que se quiso generar una mesa en la cual estuvieran todos los involucrados, que en este caso es la función pública, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Superior de Justicia, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y se buscaba tener una mesa en donde se suban precisamente los temas de combate a la corrupción y ahí pueda haber ese diálogo en el sentido de que yo ciudadano veo que está pasando esto, que debería de suceder eso, pero que también por el otro lado el ámbito público, los encargados de hacer precisamente las investigaciones, de recibir las denuncias, vean cómo sí se puede avanzar, porque a veces la realidad es que el ciudadano decimos, debería hacerse esto o lo otro, pero cuando te vas del lado también, visualizas esta parte del sector público, pues hay trabas que las mismas leyes no les permiten a ellos algunas veces avanzar. Y es precisamente dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, y yo lo vi también en Zacatecas, es esa mesa, ese momento de diálogo que debería de haber, en el sentido de intercambiar esas experiencias y con la experiencia técnica que también tienen y operativa los funcionarios públicos que están representados en el comité coordinador, generar verdaderamente estrategias, acciones, para que efectivamente se lleven a cabo estas, que sean reales, que sean efectivamente posibles, vaya, de esa manera, y podamos ir avanzando en primero también identificar, porque bueno, rápidamente quiero comentar que el hecho de que muchas veces se pregunta nada más cuántas personas han estado en la cárcel, pero no nada más es eso la corrupción, sino viene desde previo, prevenir, qué acciones se pueden prevenir. Entonces, es un sistema muy joven, realmente tenemos recién 6 años, o sea, 6 años, realmente las políticas públicas sabemos que para poder ver resultados se habla de mediano plazo, y bueno, creo que fue muy buena la intención con la que inició, que se han tenido que ir haciendo ajustes en el camino, pero que definitivamente recordar que al menos de los consejos ciudadanos que existen formalmente constituidos, es el único en el cual está presidiendo un ciudadano. Por mi parte es lo que podría abonar y comentar. Gracias. Muchísimas gracias, Goretti. Y muy cierto, o sea, realmente platicabas, ¿no? Cómo esto surgió como una necesidad de la sociedad civil, de las cámaras empresariales y todo, por, pues, contar con estos mecanismos que nos ayudaran a prevenir la corrupción, ¿no? O sea, de inicio se formuló realmente como un muy buen proyecto y como
como algo que yo les diría que está muy bien diseñado en primera instancia, ¿no? Sin embargo, ya en la práctica, pues nos hemos encontrado muchos problemas, ¿no? Y creo que ahí es donde de repente, pues las cosas ya cuando pasan del papel, ya de la teoría a la práctica, pues es cuando ya realmente nos vamos dando cuenta que muchas de estas cosas pues no funcionan como deberían, ¿no? Como ya lo decía Goretti, ¿no? El hecho de que tiene la virtud los sistemas anticorrupción de que son presididos por un ciudadano, ¿no? Entonces eso dice mucho y es la parte que da como esa confianza a la ciudadanía de saber que están representados por ciudadanos, ¿no? Pero pues no dejamos de ser minoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues decimos somos 5, sí, es un CPC que por lo general tiene, en el mejor de los casos, 5 integrantes, porque en realidad ya hay muchos CPCs que tienen un integrante, 2 integrantes, 3 integrantes, y algunos, bueno, ya hasta desaparecieron, ¿verdad? Pero realmente en la mesa del comité coordinador, pues solamente se sienta una persona, ¿no? Que es ahora sí que el presidente del comité de participación ciudadana. Entonces se vuelve una minoría con todos los demás que son instituciones, al final son parte de gobierno, ¿no? Si bien algunos son autónomos, algunos del Poder Ejecutivo, otros del Legislativo, del Judicial, pero no dejan de ser parte de este aparato gubernamental, ¿no? Entonces eso nos pone en una situación pues de desventaja realmente, ¿no? Pero bueno, Carmen, adelante, por favor. Gracias, Lucero. Pues mira, coincido con lo que comentan tú y Goretti, pero también es importante destacar que el CPC y el sistema está hecho para coordinar interinstitucionalmente a todas esas instituciones jurídicas que son las que sancionan y revisan que realmente no exista la corrupción. Si tenemos contralorías fue porque estaba la inquietud ciudadana de que no sabían en cómo se gastaba el dinero, cómo se determinaba a qué contratista, a qué persona se le entregaba un proyecto, un contrato, por qué se pagaba 1 peso o 100. Después eso no funcionó, entonces se crean las auditorías, luego se crea el Sistema Nacional de Transparencia y luego se crea el Sistema Anticorrupción. ¿Para qué? Para que todas las entidades se puedan coordinar entre sí, pero cuando los ciudadanos, que son los que presiden y los que proponen esas mesas de trabajo, de interacción, les piden que se reúnan, pues no. ¿Cómo tú, ciudadano, vas a venir a decirme a mi autoridad lo que tengo que hacer cuando no es decirte, sino nada más ver que lo que tienes en funciones se aplique y se hablen entre ustedes? Cuando yo estuve, teníamos esa falta de diálogo entre las mismas instituciones. Una institución nos decía, es que a mí me pasan 20 cajas de una auditoría cuando nada más necesito 3 folders. Y la otra institución decía, pues yo te tengo que pasar las 20 cajas porque si no, mi expediente se desbarata. Y esas cosas atrasan y retrasan la impartición de justicia, atrasan y retrasan que realmente se llegue a sancionar o a observar un hecho de corrupción. Entonces, sí es importante que se reconozca y se respete esa presencia ciudadana. Recordemos también que estos 5 ciudadanos que presiden y colaboran dentro del sistema anticorrupción son los únicos que son evaluados, son los únicos que tienen que comprobar que tienen experiencia en transparencia, en fiscalización, en rendición de cuentas. Un diputado lo nomina un partido, votamos por él si tiene experiencia o no, si tiene el perfil o no, si tiene el conocimiento o no, ahí está. Un secretario de Estado, un regidor, un director, todos, ninguno presenta un examen, porque está establecido que el servicio profesional de carrera, pues no todas las instituciones lo tienen y no todos lo llevan a efecto. Más sin embargo, cuando el ciudadano quiere participar, tiene que comprobar que tiene conocimientos, tiene que presentar documentos,
tiene que revisar y es examinado por los diputados, inclusive los que participan en la comisión de selección, que no van a trabajar con las instituciones, deben de tener conocimientos sobre lo que se trabaja en el sistema anticorrupción. Entonces, el ciudadano, a pesar de demostrar que tiene capacidad, que tiene el perfil, que sí conoce de lo que estamos hablando, el servidor público lo minimiza y le dice, tú no sabes. Y entonces es cuando esa coordinación interinstitucional que nosotros pretendemos se lleve a efecto, porque así nos los comanda la ley, no se logra. Porque ¿cómo vas a venir tú a decirme cuáles son mis funciones cuando el que las aplica soy yo? La otra es que traemos la voz ciudadana, y la voz ciudadana, como decía Goretti, pues está esperando que se sancione, que se meta a la cárcel, y nos dice, tiene toda la razón, porque ¿a cuántos han metido a la cárcel? Ya tienen 7 años, ¿y a cuántos han metido a la cárcel? ¿A cuántos han sancionado? ¿Cuánto han devuelto de lo robado? En realidad, nosotros no tenemos esa función. La única función que tenemos es esa coordinación. El que tiene las funciones es la Auditoría Superior del Estado, es la Contraloría Estatal, es el Tribunal de Justicia Administrativa, el Fiscal Anticorrupción, hasta las entidades de transparencia pueden sancionar el incumplimiento, nosotros no. Y esa situación no les cae el 20 a los ciudadanos. La otra es que decías, no nos conocen. Pues si el INAI y las unidades de transparencias, después de 22 años de estar trabajando al tema, apenas empiezan a permear en las comunidades alejadas a las zonas urbanas, ¿qué esperamos nosotros que llevamos 7 años de fundados, por ejemplo, el Nacional y los que nos nombraron primero? ¿Qué esperamos, no? Si no tenemos presupuesto, no tenemos apoyos, y de nuestros propios recursos tenemos que estar trabajando y difundiendo y haciendo que la ciudadanía participe. Muchos nos dicen, es que están las entidades ciudadanas que te apoyan, pero las entidades ciudadanas te apoyarán con ciertas cosas y en cierto momento, porque ellos también tienen sus propias funciones privadas. Y en ese momento, pues te volteas y dices, ¿para dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Te sientes solo. Y la ciudadanía te exige como si fueras el presidente municipal o como si fueras el gobernador del estado. Ahí necesitamos nosotros que la ciudadanía tome conciencia que necesitamos esa suma de voluntades para poder lograr que el fin óptimo por el cual se proyectó, se programó y se aplicó un sistema anticorrupción pueda ser una realidad. Pero depende de cada uno de los ciudadanos de este país. Y ahí lo dejé. Muy cierto, Carmen, y tocas algo bien importante. Fíjate que esta parte de que a veces la ciudadanía cree que somos fiscalizadores, que somos sancionadores, que somos todo, pero ¿sabes qué está todavía más grave? Que a veces hasta las propias instituciones que conforman el sistema piensan esto. O sea, a veces no sé si de verdad lo piensan o nada más lo dicen como para quitarse su propia responsabilidad, pero a mí me ha tocado escuchar varias declaraciones de integrantes del sistema, de los sistemas anticorrupción, en este caso del estatal, donde dicen, es que el CPC no ha sancionado a nadie, no ha agarrado a nadie, hubo cosas de corrupción y a ver qué hicieron, ¿no? Y pues es que esa es su tarea, nosotros somos preventivos, nosotros buscamos, como dices, coordinar, nosotros buscamos qué podemos hacer para prevenir, pero ya a la hora de las cosas, para eso está una auditoría, para que detecte las irregularidades, para eso está una contraloría, para que sancione a quienes deben de, o una fiscalía anticorrupción, o sea, justamente cada quien tiene el papel, pero ahí es donde queda el problema, ¿no? Entonces, creo que eso es importante tener bien presente, que el papel de los CPCs no es ese papel sancionador, ni fiscalizador, ni nada. Entonces, bueno, ¿no? Adelante, Edgar, por favor. Gracias. Concuerdo con todas las opiniones, porque una cuestión que es muy importante la participación ciudadana, porque yo creo que mucho inició el sistema
porque se empezó a perder la confianza en los servidores públicos, ¿no? Porque quien decía, si hay corrupción, eran los servidores públicos. ¿Cómo se combate la corrupción? Los servidores públicos. Y si se combatió bien, los servidores públicos, donde generalmente una gran parte de la corrupción nace de los servidores públicos, ¿no? Del Estado. Entonces estaban a alguien objetivo y surge el Sistema Nacional Anticorrupción, los sistemas estatales, precedidos por los ciudadanos. Pues uno que ya estuvo inmerso, recapacita y dice, ¿en realidad se hizo para la participación ciudadana o fue una simulación? ¿En qué aspecto? Si bien es cierto, el CPC es la voz ciudadana, en los órganos donde se toman las decisiones importantes, como se mencionó y como lo mencionaron acertadamente, el comité coordinador, el máximo órgano, es un voto ciudadano. O sea, por más que uno trate de establecer ciertas cuestiones, siempre va a perder. Tenemos la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica, al fin de cuentas, es un servidor público y su presupuesto, los nombramientos de su personal de 2 niveles abajo, depende de su órgano de gobierno, compuesto por los servidores públicos. Entonces, si vemos, aunque preside los ciudadanos, es muy poca la influencia. La única acción que tenemos es la Comisión Ejecutiva, donde participan los integrantes del CPC, dan sus propuestas para que se pueda llevar a través de la Secretaría Técnica al Comité Coordinador, pero igual solamente hay un voto. Y otra cuestión muy importante son los honorarios, es decir, los honorarios de los integrantes del CPC ya tienen que estar preestablecidos. ¿El por qué? El dejar los honorarios a la decisión de un órgano de gobierno que está configurado por servidores públicos, deja al arbitrio el ganar. Hay gente que dice, ganan mucho, hay gente que dice, ganan poco, porque no se puede definir cuánto van a ganar los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Tenemos casos que algunos, afortunadamente, las entidades federativas los apoyan y ganan bien. ¿Pero por qué ganan bien? Porque se tiene que tomar en cuestiones que todas las acciones del CPC tienen que salir del bolsillo de los integrantes del CPC, cualquier unión, cualquier elemento, y sonará muy ilógico o muy fácil, pero desde impresiones, desde viajes, desde todo tiene que salir del bolsillo de los integrantes del CPC. Posiblemente alguna secretaría técnica pueda ayudar, pero no es su obligación. Sí tiene que apoyar, pero ahí se desligna un poco. Entonces, y hay otros que dicen, es que no ganan, o ganan realmente muy poco, a lo mejor 1,000 pesos mensuales menos impuestos, no sé qué caso me sonará así, pero hay ciertas circunstancias, o simplemente no se pone un monto. Entonces también hay que establecer, porque o si no puede ser una forma de presión para los integrantes y por la voz ciudadana. Entonces cuando uno se empieza a reflexionar y dirá, sí es muy importante la participación ciudadana, pero que tenga un peso específico para aquellas tomas de decisiones, sobre todo en el comité coordinador. A lo mejor que los integrantes también del Comité de Participación Ciudadana puedan votar para nivelar un poco las votaciones en estos órganos. También del órgano de gobierno, también es muy importante porque se establece toda la estructura de la Secretaría Técnica y solamente hay un voto de la participación ciudadana, y normalmente cuando se establece algo, por ejemplo, de los honorarios, normalmente se excusa el presidente para que no haya una interferencia. Entonces sí se lleva a reflexionar. Realmente el sistema que tiene que ser la participación ciudadana, sí es un efecto efectivo en realidad de la participación ciudadana, o es más o menos una ilusión, o a lo mejor con este primer saque hay que modificar el sistema nacional y los sistemas estatales para que tenga una mayor participación la sociedad civil en las decisiones importantes. Si bien es cierto, nos toca coordinar, pero ¿de qué sirve que se plantee, que se trabaje en la Comisión Ejecutiva si se suba al Comité Coordinador y al final de cuentas todo el trabajo que se pudo haber hecho con la sociedad civil para impulsar alguna política pública para atender esta problemática de la corrupción, a lo mejor no pasa porque nomás hay un voto seguro? O a lo mejor la problemática también que creo todos lo sufrimos del quórum. Si hay alguna cuestión que a lo mejor no es precisa o a lo mejor no es conveniente, si va el presidente y la convocatoria y nomás va el presidente, pues no se puede avanzar. Entonces a lo mejor hay que recapacitar si el sistema actualmente
sí está bien así, o a lo mejor ir un paso más allá para que efectivamente tenga una participación ciudadana el sistema, porque o si no, con toda razón van a reclamar los ciudadanos, no dan resultados y el CPC dice, pero por más que trabaje e intente, pues soy un voto, ¿no? Entonces vale la pena porque aunque el INAI son también representantes ciudadanos, ellos son servidores públicos, aunque las fiscalías especializadas en combate a la corrupción también salen de un proceso de selección por los congresos locales y entonces, pero también ciudadanos, puros ciudadanos es el CPC, que venimos de un proceso que no nos elige ningún servidor público, sino la comisión de selección, que son ciudadanos también. Entonces sí valdría la pena recapacitar en este modelo del Sistema Nacional Anticorrupción para que efectivamente tengamos más votos en las decisiones importantes como en las políticas estatales y la política nacional anticorrupción. Sería cuanto en la primera intervención. Sí, me gustaría apoyar el comentario de Edgar, porque sí es cierto, es 1 contra 7 que están en instituciones que están en el comité coordinador, pero en Puebla lo que quisimos nosotros, hicimos esa propuesta ante el Congreso de una modificación a la ley estatal donde los 5 pudiéramos participar en el comité coordinador, aunque sea con voz. Decíamos, ya no nos den el voto, denos la voz para que entre todos expliquemos y se entienda por qué se están tomando esas decisiones o se están haciendo esas propuestas. Y nuestros legisladores dijeron no, porque la ley general, que es la que nos rige, dice que no, que nada más tiene que ser 1 y nunca quisieron modificarla porque la ley general así estaba establecido. Entonces tendríamos que empezar con esa mentalidad de nuestros legisladores por modificar desde la ley general en el Congreso Nacional para poder bajar a los estados esas modificaciones, darle más voz al ciudadano. Yo entiendo la propuesta que hicieron esas instituciones, esos grandes gurús que conocen los temas, y todo mi respeto para ellos, para Merino, para Eduardo Bojorquez, para Lulú Morales, para todos los que participaron en esta titánica labor, pero no se han sentado tampoco ellos a reflexionar, a ver lo que vivimos los ciudadanos y a escucharnos para ver una segunda propuesta al Congreso para reformar todas estas observaciones que tenemos los que hemos pasado por ahí y lograr que realmente sea operativo. Muy, muy cierto, y coincido, por ejemplo, también con la parte que decía Edgar de los honorarios de CPC, ¿no? O sea, creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes hemos padecido sobre ese punto, ¿no? Porque es una forma de presión, ¿no? O sea, es una forma de, pues no te alineas, no vas por donde yo, pues ahora sí que entonces nos metemos con esa parte, ¿no? A la Ciudad de México le pasó que ellos pues jamás les dieron honorarios, ¿no? Puebla le pasó que también les quisieron bajar honorarios. Nosotros actualmente estamos también en ese punto, ¿no? También Zacatecas también ha tenido ahí y creo que, digo, somos los que estamos, pero podríamos sumar a muchos otros estados, ¿no? Entonces creo que es uno de los grandes problemas, ¿no? O sea, que realmente sí se encuentra, o sea, existen esas formas, bien lo decía Edgar, ¿no? O sea, son cuántas instituciones, y digo nada más para hacerles aquí un poquito de recapitulación, ¿no? O sea, el Sistema Nacional Anticorrupción se conforma parte del Comité de Participación Ciudadana por la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el INAI, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En el caso de los sistemas locales se replica esta figura con algunas modificaciones. Por ejemplo, aquí en Hidalgo aprobaron que también estuviera dentro del comité coordinador quien preside la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, ¿no? Entonces, ahí se nos suma uno más, ¿no? Pero bueno,
el caso es que estamos pues sí en esa total desventaja ante los servidores públicos y se vuelve muy difícil pues poder digamos que cumplir con esta labor que se tiene, y creo que va muy de la mano. Voy a leer un comentario que nos pusieron porque para que ahorita en su intervención siguiente, si quieren retomarlo, también estaría bien, porque nos dicen, ¿y qué podrían sugerir para fortalecer a los sistemas y contrarrestar estas problemáticas que se presentan en los sistemas, ¿no? Entonces, adelante, Goretti. Sí, gracias. Efectivamente, con respecto a la pregunta, definitivamente lo que acaba de decir Edgar, en cuestiones de números o aritméticas, definitivamente, y también Carmen, pues que hicieron el intento igual, acá no nos dejaron ni siquiera llegar a hacer la propuesta porque desde el comité coordinador, pues en algún momento no se manejó, pero aritméticamente, por ejemplo, aquí en Zacatecas somos 7, son 6 y más la presidencia. Y somos 1. Entonces, en este sentido, al no haber mayoría, aunque nosotros propusiéramos algo, pues si 4 ya dijeron que no, pues se queda ahí paralizado. Pero si efectivamente entráramos aquí en Zacatecas, debemos de ser 5, ahorita nada más hay 4, pues sí podría generar un equilibrio. Creo que sí. Me quedé pensando en lo que Carmen dijo, totalmente que sí. O sea, ¿qué pasa de la teoría a la práctica también? O sea, definitivamente la intención, y como lo decía, así surgió, pero pues definitivamente a veces tenemos pocos momentos en platicar y veo que bueno, no es un caso aislado también en Zacatecas. Yo decía, tanto que arranca uno con muchas ganas de hacer varias cosas, hace contactos y comienza a avanzar uno y de repente, no, pero falta esto, falta lo otro. Entonces se va copando esta situación. Y creo que la propuesta podría ser la más viable y más práctica, fuera que efectivamente hubiera una representación o sea, de los 5 integrantes o de los 4 o de los 6 en el comité coordinador, porque efectivamente tenemos por ley la manera de accionar en la comisión ejecutiva, pero volvemos a lo mismo, lo que sube de la comisión ejecutiva al comité coordinador, llega el comité coordinador y a la hora de la hora no podemos perder de vista que en ese sentido efectivamente los demás son servidores públicos. Asimismo, creo que algo muy importante que pudiera estarse también integrando de esta manera podría ser el hecho de la representación ciudadana, sí, de la presidencia, pero que también hubiera 1 o 2 lugares más hacia presidentes de cámaras empresariales. O sea, en este sentido, que se pudiera integrar, así como se solicitó el representante de la Comisión de Corrupción. Hay cámaras empresariales que tienen sus representantes precisamente porque tienen las áreas de combate a la corrupción, y de esa manera, pues sí creo que sería una realidad el hecho de que efectivamente no nada más en la presidencia se diga, o sea, se quede como mención el hecho de que los ciudadanos presidimos. Efectivamente, me dejan reflexionando también mucho, muchas gracias, porque yo de repente decía, será un caso sui generis, porque bueno, sí hemos tenido acá situaciones en Zacatecas difíciles, pero que creo que tendríamos que ir migrando para allá, porque también viene la credibilidad. Y evidentemente escucho también que luego nos preguntan, ¿verdad? ¿Y qué has hecho? Y pareciera que uno tiene que estar despachando todo el día en la Secretaría Técnica, en la Secretaría Ejecutiva, y generar reportes. Entonces, si yo me quedaría, perdón, ahí con la propuesta, me gusta mucho la idea de llevarla así, como Carmen la llevó a Puebla, aunque no se la aceptaron, pero lo que decía Edgar, que nos sumáramos y que fuera una cuestión que viniera de verdad a nivel nacional, porque de esa manera presiona, y luego a nivel estatal, y que pudiera ser una realidad. Yo retomaría esta propuesta, creo que es muy buena, lo que comentaron mis compañeros, mis amigos Carmen y Ed. Muchísimas gracias, Goretti. Y sí, o sea, lo cierto es que sería muy bueno que esto lo pudiéramos impulsar, pues como dice Carmen, ¿no? Desde el nivel nacional, porque si no, es bien difícil que se pueda bajar a los estados, pero sí urge una reforma
de a cómo está constituido. Pero una reforma en buen plan, porque muchas veces los estados con el afán de atacar y todo dicen, vamos a reformar, pero pues van a desaparecer. No, aquí realmente cómo fortalecer el sistema, cómo fortalecer la participación ciudadana y cómo realmente hacer un sistema que pueda cumplir con el fin que tiene de la manera más óptima, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería importante, ¿no? Adelante, Edgar, por favor. Hasta incluso hay una cuestión que me gustó en la Ciudad de México, que es darle dientes al CPC, pero sí fue una, para bien y para mal. Nos toca, bueno, les toca, o nos tocaba, realizar la terna para el Contralor Interno del Congreso de la Ciudad de México y para el órgano interno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Entonces, si vamos a cero corrupción, qué mejor que el Comité de Participación Ciudadana, que es ciudadano, para poder participar en los nombramientos de los OIC, de los órganos autónomos, porque así se le da una gran relevancia al Comité de Participación Ciudadana, porque serían electos por ciudadanos, no por servidores públicos, y sería como un plus en que se le da una gran fuerza al Comité de Participación Ciudadana, no solamente de coordinar, sino que ya el CPC de intervenir directamente en nombramientos que tienen una afectación directa, y sobre todo también a nivel nacional, para que también baje también el sistema de fiscalización, que es uno de los más importantes, donde vemos las sanciones de los donde participa a nivel nacional la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría, y a nivel local sus respectivos representantes, pero en el nacional no participan los integrantes del CPC. En algunas entidades sí participan los CPC, pero es precisamente donde se ve todos los posibles sancionados de los servidores públicos y todo lo que se ve de compras, donde también es muy importante donde participe la representación ciudadana. Entonces sí, yo creo que sí se debe de, como un primer saque, el sistema nacional fue muy importante que la ciudadanía participara, ya que, como lo dijo Carmen, ya en la realidad vemos otras áreas de oportunidad donde realmente se tiene que modificar para que participen los 5 miembros del CPC. Darles esta cuestión, que yo no lo vi mal en la Ciudad de México, que se hiciera la terna para la Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México, para el órgano interno de control del Tribunal Electoral. O sea, nada más la terna, y que ya sean las instancias correspondientes, en este caso fue el Congreso y en este caso el Tribunal Electoral, que elijan dentro de esa terna, ¿no? Para que se vea al menos los OIC de los órganos autónomos. Sería interesante que ya no dependieran ahí a nivel federal el Senado, que es como se hace todo el procedimiento, donde el Senado elige a los OIC de los órganos autónomos, que sería interesante que esa función la tuviera el CPC, y si ve con esta nueva función, le daría un gran impulso al Sistema Nacional de Anticorrupción, porque sería más conocido tanto por los servidores públicos como por el público en general que quisiera participar para ser un titular del órgano interno del control, y sería un gran impulso y se da a conocer, porque sí, efectivamente, el sistema es muy joven, pero los servidores públicos lo desconocen más que los del comité coordinador, que lo saben porque participan, pero hay otros servidores públicos que no, y la ciudadanía realmente no conoce a los sistemas. Y de los entes públicos, igual que en todos, hay muy buenos servidores públicos dentro de los comités de coordinador que apoyan, que impulsan y que están ahí con nosotros, y hay otros servidores públicos a lo mejor no tan buenos en este aspecto de apoyar al sistema, ¿no? O sea que aquí viendo, y por eso es muy importante que los 5 puedan votar. En mi experiencia hubo una votación muy importante en el comité coordinador del sistema de la Ciudad de México, son 9. En esta ocasión solamente asistimos 5 y era una votación muy importante y la perdimos 3-2, ¿no? Entonces, si hubieran participado más integrantes del Comité de Participación Ciudadana, con asistencias públicas que sí ya me han estado impulsando, hubiera sido más factible ganar esta votación. Entonces, son esas cuestiones que sí, yo creo que sí se tiene que hacer una reforma del sistema nacional, impulsado otra vez por las grandes figuras que participaron, pero también preguntando a todos los que hemos estado de la experiencia que hemos tenido para que sea perfeccionable este ejercicio. Sería cuánto. Muchas gracias, Edgar. Y pues sí, la verdad es que
que como CPC podríamos tener un papel mucho más activo, como en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Que intervenían en esta parte de los nombramientos de los OICs y todo, y pues la verdad sería bueno, y como dices, ¿no? Pues fomentar esa participación, ¿no? Carmen, adelante, por favor. Gracias. Mira, lo que comenta Edgar también se tiene en Guanajuato, inclusive en Guanajuato ya está dentro de ley, ya está para que los contralores municipales sean nombrados por los integrantes del CPC, la terna que se le presenta al presidente municipal. Aquí el problema fue que en Guanajuato, me comentaba Carla, que no había ciudadanos suficientes para armar la terna. Entonces, faltaban ciudadanos que quisieran trabajar dentro de la Contraloría, y ese era su problema. A la hora de lanzar la convocatoria no tenían la participación que requería, y se fue atrasando para poderlo realizar. Pero es un estado que ya lo contempló, ya lo tiene dentro, hasta de la ley municipal ya está. Entonces, es un ejercicio importante para ir fortaleciendo al sistema. Y el otro tema que también hemos platicado y se platicó desde que arrancamos en el 2017 fue las recomendaciones no vinculantes, que son como el llamado a misa. Si quieres le haces caso, y si no, pues allá están tocando las campanas, qué bueno, ¿no? También dentro de nuestras propuestas fue presentarle al Congreso que nos dieran, que pusieran que las recomendaciones fueran vinculantes, para que por lo menos tuviéramos un colmillo que atorar ahí, pero ellos nos decían, es que ustedes como ciudadanos no pueden ejercer actos de autoridad, y una recomendación vinculante se considera como un acto de autoridad. Y ahí hubo un choque que yo tuve, porque para que nos hiciera sujetos obligados el ITAIP al CPC, nos decía, es que ustedes ejercen actos de autoridad, y el Congreso decía, ustedes no ejercen actos de autoridad. Entonces, ahí ni siquiera las autoridades se ponen de acuerdo de qué es lo que está sucediendo con el Comité de Participación Ciudadana. Pero sí es importante que las propuestas ciudadanas tengan ese diente, puedan ser vinculantes, puedan pues tener una autoridad para poder decir, aplícalo, revísalo, ponle atención a esta problemática, porque la ciudadanía, ya tengo aquí 50 ciudadanos que se quejan de lo mismo y tú no le haces caso, ¿no? Entonces, ahí otro punto que es que ahora ya se tiene la política estatal anticorrupción, y esa política las secretarías ejecutivas, que son servidores públicos, la tienen que revisar, pero hasta ahorita pues no se ha visto una evaluación de esas políticas. Los ciudadanos podemos promoverlas, podemos subirlas, podemos socializarlas, la ciudadanía puede conocerlas, pero si los que la tienen que aplicar son los servidores públicos, y les entra por aquí, les sale por acá, y no lo entienden, no lo aplican, nomás votaron a favor porque tenían que hacer el documento, pero no es un documento que se aplique tal cual. Y mucha problemática de eso es el gran volumen de prioridades que se tiene. 60 prioridades son muchas prioridades. Empecemos de una en una o de 3 en 3, pero no 60 prioridades, porque ninguna vas a atender. Entonces, yo creo que esos dos temas, afinar mejor la política para que los ciudadanos, no solamente los 5 CPC, sino de distintas organizaciones, como hablaban de los empresarios, de los académicos, de las organizaciones no gubernamentales, se empiecen a involucrar y empiecen a hacer propuestas y a trabajar coordinadamente con el sector gobierno para tener mejores soluciones, y que sean escuchados, y que realmente al ser escuchados puedan ver lo que sí procede y puedan también cuestionar lo que no procede y explicarle al ciudadano por qué no procede. Y ahí tendríamos nosotros mayor participación y mejor resultado sobre lo que el sistema propone a los ciudadanos. Muy, muy, muy cierto, Carmen. Adelante, Goretti, por favor. Sí, gracias. Yo quería comentar algo sobre la situación de Zacatecas. Verdaderamente a mí hace 2 años me preocupó mucho que de un día para otro y por los medios
nos dimos cuenta en Zacatecas que de golpe y porrazo el Congreso quitó el sistema estatal de fiscalización. Así, de golpe y porrazo, porque vino una recomendación, no sé si recordarán, hace 4 años, desde la Auditoría Superior de la Federación, en donde decía que no se deberían de repetir en los estados los sistemas de fiscalización, dado que ya existía uno a nivel nacional. Entonces, en este sentido, pues fueron muy obedientes, no hubo ninguna consulta de por medio, ningún comentario de por medio, y de golpe y porrazo se derogan todo el apartado del sistema estatal de fiscalización. Ahí nos dejan una indefensión todavía también, porque en esta parte, en la ley en Zacatecas, era donde se involucraba a los órganos internos de control del municipio. En ninguna otra parte en el estado estaban involucrados el municipio. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque el ciudadano, el primer contacto y el último contacto de su vida es en el municipio. O sea, el contacto más cercano del ciudadano es en el municipio. Y por otro lado, también si vemos precisamente cómo se nombra a los contralores, en este sentido en los municipios, es la segunda fuerza política. Entonces, no tienen voz ni voto dentro del sistema estatal. Y ahí es, y si vemos eso, también por un lado, en la encuesta de impacto gubernamental, en donde se habla, y nos bajamos a los estados, en donde se ve la percepción de la corrupción, en cuáles son los trámites que mayormente se ven, pues al menos en Zacatecas, pues efectivamente el segundo lugar son los trámites municipales. Y créanme que tuvimos 2 años, terminé yo y no se pudo hacer nada, también por la cuestión de los votos, en volver a integrar tan importante que es que esté dentro de los sistemas estatales la representación de los municipios en este sentido. Y yo también quiero comentar otro caso de un candado también en la ley. Les digo, también esa parte, yo veo muy interesante que se haya integrado también en Hidalgo, ahorita que comentas, el titular de la Comisión Anticorrupción de la legislatura, porque a veces también están muy desconectados en este sentido y bueno, para involucrarlos, porque lo que decía Carmen, las recomendaciones no vinculantes en la ley de Zacatecas dice que las recomendaciones no vinculantes solamente se podrán hacer de acuerdo a lo que en el informe del comité coordinador sea. Entonces, la verdad, y en la práctica, si el comité coordinador, en conjunto con el secretario técnico, deciden votar un informe del comité coordinador donde no se toquen puntos álgidos, o sea, es decir, no se indique lo que está faltando por hacer, sino nada más se dediquen a informar lo que sí se hizo sin mencionar áreas de oportunidad, te dejan con las manos atadas y no vas a poder sacar recomendaciones no vinculantes, ni siquiera recomendaciones no vinculantes, que yo estoy de acuerdo también con lo de Carmen, al no ser vinculantes, pues no pasa nada. Y eso lo hemos visto en el mundo, que cuando no hay una sanción, no hay una multa, algo, pues son llamadas a misa. Entonces, a mí sí me tiene preocupada de manera local estos 2 aspectos, y créanme que pues de hace 2, 3 años comenzamos a trabajarlo y pues no se pudo. O sea, ¿por qué? Por la aritmética de los votos, efectivamente en ese sentido. Entonces creo que también un área de oportunidad es retomar esta parte, cómo involucrar en los sistemas estatales anticorrupción a los municipios. O sea, están muy solos y es donde verdaderamente el ciudadano tenemos el primer contacto. Ahí es ahí donde los servicios de alumbrado, de todo esto, las juntas intermunicipales de agua potable, todo esto está, pero ¿dónde está? ¿Realmente dónde está involucrado? Y definitivamente urge el cambiar las recomendaciones no vinculantes, volverlas vinculantes y pues ver cómo le podemos hacer, ¿verdad? Para presionar en ese sentido y que se lleven a cabo sanciones en este sentido. Y bueno, Zacatecas acá, no sé si ustedes tengan ese mismo caso allá, pero acá la ley nos tiene atados de que las recomendaciones no vinculantes solamente podrán salir precisamente de esto. ¿Por qué? Porque propuse yo que se hiciera, precisamente a mí me tiene preocupada la plataforma digital nacional, porque nada más están midiendo los niveles de interconexión. Cuando si vemos en el sistema 1, que está la información de la cuestión patrimonial, que esa sería una herramienta para nosotros como ciudadanos, o sea, de estar supervisando eso, vemos y no hay datos, o sea, no hay datos subidos. Entonces, ¿de qué te sirve que palomien que la interconexión del sistema 1, del sistema 2, etcétera, va avanzado, si a la hora que entras no hay información? Y entonces, en ese sentido, pues entonces
no podemos sacar una recomendación, aunque sea no vinculante, porque eso no está mencionado en el informe. Y entonces ahora hay que esperar, hay que ver en ese sentido hasta cuándo se podría dar. Es cuanto por mi parte y era lo que quería comentar. Gracias. Aprovechando sobre las recomendaciones, lo que se podría hacer, pienso, porque ya ha determinado también en el sistema interamericano que las recomendaciones no pueden ser obligatorias por sí mismas, ni siquiera las de la Comisión Interamericana, porque esas son recomendaciones, pero sí se puede variar a cómo. Pero sí se puede decir, las recomendaciones que son aceptadas se vuelven obligatorias porque ya las aceptaste, por ende son obligatorias. Y aquí lo que se hizo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dijo, ok, no pueden ser obligatorias. Pero entonces se estableció eso. Si las aceptas, son obligatorias porque ya lo estás aceptando que violaste derechos humanos. Si no las aceptas, tienes que ir a explicar el titular de la dependencia el por qué no la estás aceptando, que es una forma de presión a los servidores públicos. Ok, es una recomendación, no la aceptaste. Dime tú por qué el titular no la estás aceptando. En este caso sería ante el comité coordinador, que diría, ¿por qué no estás aceptando la recomendación si hay todos estos hechos, ¿no? Es una forma de presión al servidor público y para presionar que primero las acepten y ya aceptándolos, pues sí, obligatorio y nos vamos a que la cumplas y la tienes que cumplir. En caso de que no la aceptes, que sea público el por qué no la estás aceptando. Sería una manera para decir, sí, el sistema interamericano me está diciendo que no son obligatorias porque son recomendaciones, si la aceptas sí son obligatorias y si no, explícame el por qué no. Y a lo mejor también hacer un análisis de toda la legislación, porque la verdad es muy confusa. La Ley General de Responsabilidades Administrativas da funciones tanto al Sistema Nacional como al Comité Coordinador, como al Comité de Participación Ciudadana. Y esto se reproduce mucho a nivel estatal. Y se confunde mucho porque cuando dice al Sistema Nacional, luego el Comité Coordinador actúa como el Sistema Nacional y no es el Sistema Nacional. Lo que pasa también en entidades federativas. Luego el Comité Coordinador actúa como el Sistema Local Anticorrupción y no es el Sistema Local Anticorrupción, es una parte de, ¿no? Entonces sí dan estas cuestiones porque también aquí en México tenemos las alcaldías que tienen que brindar un reporte al Sistema Nacional, y me decían los alcaldes, ¿y a quién se los rindo? Si es el Sistema Nacional. Entonces ellos, para lavarse la mano, pues se lo brindo al Comité Coordinador, al Comité de Participación Ciudadana y a todos los que me digan la ley que conforman el Sistema Local Anticorrupción para que no haya pierde, porque ellos sabían, es que ustedes son una parte, el Comité Coordinador es otra parte y entre todos son el sistema local, ¿no? Porque luego sí me he percatado que es tan confusa la ley que luego el Comité Coordinador se asume como el Sistema Local Anticorrupción o como el Sistema Nacional Anticorrupción y no son. Es una parte muy importante, pero es una parte, no son el sistema. Entonces, cuando sacan alguna resolución que la ley mandata al sistema, pues no está de todo bien. Y es un ejemplo que a lo mejor estoy bien o a lo mejor estoy mal. Los lineamientos generales para los códigos de ética o de conducta. El artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas te dice que los va a emitir los lineamientos generales el Sistema Nacional Anticorrupción. Y quien los emitió fue el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo entiendo, entonces no los emitió el Sistema Nacional. ¿Y por qué dice el Sistema Nacional? Porque en el Sistema Nacional participan los sistemas locales de las entidades federativas, donde participan los CPC y donde se comprende que todos los ciudadanos de las 32 entidades federativas participaron en nuestros lineamientos generales que fueron productos del Sistema Nacional, que son parte de los sistemas locales. Entonces uno se pone a pensar, si estos errores los cometemos nosotros, hablando de nosotros del Sistema Nacional Anticorrupción, con más razón un ciudadano, la ley son muy confusas, pues comité coordinador, órgano de gobierno, y que el presidente del comité coordinador es el presidente del órgano de gobierno, es el presidente del comité de participación ciudadana, pues sí están un poco dispersos, ¿no? Las actas enteras que tenemos que entregar uno por cada uno, tener los números de uno de cada uno. Ahí, no sé si les tocó la ley que nos decía, el presidente del CPC informa al presidente del comité coordinador. Entonces ahí te hacías tu oficio para ti mismo, para recibir, para ti mismo, para darlo a los integrantes del comité coordinador, ¿no? Entonces a lo mejor sí vale la pena analizar todas estas circunstancias
y reflexionar y ver todo lo que se ha avanzado, todo lo que se podría avanzar y todo lo que se pueda recomponer o reestructurar para que esté conforme a la norma y estemos todos, porque si no, yo me pregunto, todos los códigos de ética y de conducta que se basaron en los lineamientos generales, de origen, tendrían un vicio, porque se basaron sobre los lineamientos generales que no emitió el Sistema Nacional, emitió el Comité Coordinador, que es otra cosa, que es una instancia muy importante, pero que no está facultado para emitir esos lineamientos generales, ¿no? Entonces, a lo mejor analizar todo lo bueno y perfeccionarlo, y todo lo que a lo mejor no es tan bueno, reestructurarlo para que funcione mejor, ¿no? Esto sería cuando mucho, y sí hacer un análisis de todo, porque sí, la verdad, es muy confuso entre uno y otra parte, y sí hacer un análisis, sobre todo en las recomendaciones y en los votos para poder avanzar y la ciudadanía pueda participar plenamente. Sería cuánto. Sí. Adelante, Carmen. Ajá. Es un híbrido. El sistema anticorrupción es un híbrido. Están ciudadanos y están instituciones. Y ni siquiera los servidores públicos, ni siquiera los funcionarios públicos entienden este híbrido. Y te dicen, es que tú eres un servidor público porque recibes recursos públicos. No, porque a mí me pagas por honorarios. A ti te pagan por sueldo, por nómina. A mí me pagan por honorarios, por servicios profesionales. Yo estoy brindando un servicio al gobierno, así lo dice la ley. Y mis prestaciones son diferentes. Yo tengo que poner todas mis necesidades en lo que te voy a cobrar por mis servicios, que es diferente a que a ti te dicen, de acuerdo a un tabulador vas a cobrar tanto, pero a ti te dan oficina, papelería, te dan todo. A mí no, yo tengo que poner todo, empezando por ahí. Después viene el hecho de que tenemos, como decía Edgar, diferentes direcciones, ¿no? Está el comité coordinador, está la comisión ejecutiva, está el comité de participación ciudadana y el órgano de gobierno. Y en todos esos preside un ciudadano. Entonces la gente se confunde. Y dice, ¿cómo que el ciudadano preside y no puede ejercer la autoridad? Pues no tenemos nosotros esa atribución porque somos ciudadanos. Entonces, no, la ley no nos dice que podamos ejercer una autoridad sobre los titulares de las instituciones. Hacemos recomendaciones, coordinamos a todos, pero no lo hacemos. Y algo que ha sido un gran pendiente, que lo nombraba Edgar, es el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuántas veces ha sesionado el Sistema Nacional Anticorrupción? Creo que una, en 7 años. Y eso por presión de los CPCs que decían, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo. Presidente, 2 veces, dice Lucero, sí, y hemos dicho, presidente tras presidente los hemos presionado. Pero además, no solamente el nacional, localmente. ¿Cuántos informes realmente locales son de sistema anticorrupción? Ninguno. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Los informes del sistema serán el resultado de las evaluaciones que haga la Secretaría Ejecutiva sobre el cumplimiento de las atribuciones de cada una de las instituciones. Y hasta ahorita ninguna Secretaría Ejecutiva se ha atrevido a evaluar el cumplimiento de las atribuciones de cada uno de los integrantes del comité coordinador. Eso sí, al CPC sí le exigen todo, ¿no? Para que te paguen tienes que entregar un entregable, un informe de lo que hiciste, cómo lo hiciste, con testigos y todo. Y no puedes evaluar a las instituciones que son las que tienen un presupuesto grande para el combate a la corrupción. Entonces, desde ahí tendríamos nosotros que empezar a revisar todos esos apartados que para algunos de la ley pues no serían importantes. Es un informe, pues sí, pero es un informe de resultados que están dentro de una ley, dentro de una normativa, de acciones que están obligados a ejercer las instituciones, y que hay una institución que los tiene que evaluar, donde no está involucrado el CPC porque la ley es muy específica. Dice, la Secretaría Ejecutiva los evaluará. Ni siquiera dice que la Comisión Ejecutiva. Y no resulta. Entonces, por eso, hasta ahorita,
hay mucha evasión de responsabilidades. Necesitamos, como comités de participación ciudadana, que todos estos análisis que hacen las organizaciones civiles que se dedican a adjudicaciones públicas, a participación ciudadana, a investigación, hacer un conjunto de todo eso y entonces presentarle un documento formal al Congreso para poder observar lo que no está funcionando, inclusive no solamente en la Ley General del Sistema, en todas las leyes operativas de cada una de las instituciones, para poder tener una renovación administrativa. Esa sería mi propuesta. Muy cierto, Carmen. Y me gustaría retomar algunos puntos del primero lo que mencionaba Goretti, de la participación de los municipios. Yo les quería comentar que aquí en Hidalgo, fíjense que sí digamos que hay una silla dividido en 5 partes, pero es una sola, para los municipios. Hagan de cuenta que 5 contralores municipales pertenecen al comité coordinador, pero su voto cuenta como uno solo, o sea, de ellos 5, lo que vote la mayoría es un solo voto, ¿no? Digo, ya en comienzo, pues es algo bueno, porque está esa representación. Acá en Hidalgo tenemos 84 municipios, solamente 5 son los que representan, los que están en el comité coordinador, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor todavía falta más y todo, pero bueno, como comienzo, pues es bueno porque ya son parte del comité coordinador, ¿no? Algo también que mencionaban, que mencionaba Carmen, y muy cierto, ¿no? No es, y Edgar y creo que Oretti, los 3 lo mencionaron, ¿no? No es lo mismo el comité coordinador que el sistema, y eso se hacen muchas bolas, ¿no? O sea, hay que recordar que cuando hablamos del sistema, refirámonos al nacional porque de ahí se deriva todo, ¿no? El sistema nacional anticorrupción como tal, pues está conformado por el comité coordinador, el comité de participación ciudadana, el comité rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales anticorrupción, ¿no? Entonces, obviamente ya en las leyes locales, pues se replica esta figura cambiando, por ejemplo, en el caso de Hidalgo, los sistemas locales los se cambian justamente por los municipios, que están representadas por las contralorías municipales, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, acá en Hidalgo no se ha instalado el sistema estatal anticorrupción. O sea, lo más es que ha sesionado el comité coordinador, el órgano de gobierno y todo, pero no tenemos instalado el sistema estatal anticorrupción. Entonces, pues como dicen, estamos cumpliendo a medias, ¿no? Y no se está llevando a cabo todo como se debe de llevar, ¿no? Ya lo decía Carmen, a nivel nacional apenas se instaló, apenas van 2 sesiones, ahorita en febrero, el 29 de febrero, si no me equivoco, va a sesionar nuevamente el sistema nacional, como quiera, ahí van agarrando, ¿no? O sea, ya van incluyendo ahí a los sistemas locales y todo, pero lo cierto es que a nivel local nos falta mucho, o sea, todavía no tenemos instalados los sistemas, ¿no? Entonces, ahí es uno de los grandes problemas, ¿no? También me gustaría retomar algo de lo que mencionaba Carmen, de la parte de que no se atreven las secretarías ejecutivas a hacer esta parte de la evaluación a los integrantes del sistema, ¿no? Pero yo les quería contar rápidamente algo que a mí me tocó vivir, ¿no? Ahorita como pues en Hidalgo tuvimos este año que pasó, no tuvimos presidente, la persona que estaba renunció, nos fuimos rotando la presidencia, ¿no? Y en una de esas que a mí me tocó estar como presidenta, como una de las facultades que tenemos es justamente dar seguimiento al funcionamiento del sistema, yo les pregunté, les mandé por escrito una solicitud a los integrantes del comité coordinador para preguntarles que ahora sí que de acuerdo a todo lo que venía en la ley que tiene que hacer cada uno, qué habían propuesto, qué habían hecho, qué todo, ¿no? Y yo les diría que casi todos prácticamente se lavaron las manos diciéndome, ¿por qué no me tenían que dar esa información? No, es que tú no, de acuerdo a tus funciones, yo no tengo por qué contestarte, no es que esto, o sea, irse por la tangente a no decir. ¿Y por qué?
porque realmente no tenían una respuesta a todo lo que han hecho, ¿no? Así como bien lo decían ustedes, ¿no? A nosotros se nos cuestiona todo, ¿no? ¿Qué has hecho en esto? Y para que nos paguen, bueno, hay que dar casi tienes que llevar hasta tu fe de bautismo, ¿no? Ah, bueno, pues ellos no, o sea, se ofenden en el momento en que les pregunta uno, ¿y tú qué has hecho? ¿No? O sea, bueno, tú también aquí en la ley dice que tienes que hacer esto. ¿Qué has hecho al respecto? La gran mayoría no quiso contestar. Fueron como 3 que sí me contestaron, que sí dijeron, pues nosotros mira esto, pero los demás buscaron cómo decir que no tenían por qué contestarme antes que decir por qué, ¿no? Y entonces ahí vienen las contradicciones del sistema, porque eres un sistema que estás para prevenir la corrupción, para fomentar muchas cosas como son la transparencia y 1000 cosas más, y tú mismo estás siendo omiso en todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí que eso pues se queda ahí en el tintero y como reflexión, porque realmente creo que una parte importante para que estos sistemas funcionen es que realmente hay un compromiso por parte de todos los que lo conforman, ¿no? Y a lo mejor como ciudadanos de verdad estamos bien comprometidos y hacemos nuestro mejor esfuerzo y vamos contra viento y marea, pero mientras las demás instituciones que lo conforman no hagan lo que la parte que les toca, pues realmente se vuelve, ahora sí que David contra Goliat, ¿verdad? Y mientras no les encontremos el punto débil, pues no vamos a poder contra ellos, ¿no? Entonces, ahí está uno de los grandes problemas, ¿no? Hasta incluso, pues, perdón. Me gustaría pasar a la parte de la reflexión final. Adelante. Uh-huh. Adelante, y a lo mejor aprovechar el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿A qué me refiero? Que las sedes del Sistema Nacional sea donde los CPC locales tengan un poco más de problemática, porque eso se hace evidenciar y ayuda al CPC local, porque si se hace donde todo va bien, pues no es, pero si a un CPC que tenga dificultades, eso lo impulsa más. Y yo creo que cuando se hace el Sistema Nacional, preguntarle al presidente del CPC, que es el presidente del sistema local, oye, ¿qué te parece si invito a estas autoridades del comité coordinador? Porque es bastante extraño que autoridades que a lo mejor en una entidad federativa se opusieron al sistema local de anticorrupción, de repente veas y se están anunciando en el Sistema Nacional Anticorrupción que fueron invitados y que están ahí realizando acto de presencia, cuando a lo mejor en las entidades federativas no apoyaron su sistema local. Y el Sistema Nacional no hay que olvidarlo, es ciudadano, lo está presidiendo un ciudadano. Entonces, si se establece el Sistema Nacional, yo creo que por cortesía a los presidentes de los 32 entidades federativas, oye, ¿cómo vas a reunirlos que está la sesión nacional? ¿Quién tiene más problemas? ¿Por qué no hacemos la sesión allá? ¿Qué tal si invitamos a tal autoridad, tal representante? ¿Tú cómo ves tu panorama, no? No que les llegue la invitación a todos y sin preguntar, porque es un sistema ciudadano, hay que aprovecharlo al 100%. Y ese es el gran escaparate del Sistema Nacional, que sería viable que vayan a las entidades federativas donde tengan un poco más de problema, porque donde va bien, pues no hay ninguna problemática con esas entidades federativas, pero a lo mejor donde tengan más dificultad, un escaparate que ahí va a ser una sesión del Sistema Nacional, llamaría un poco la atención de todos para ver qué está pasando en esa entidad federativa. O sea, nada más esa cuestión. Muy de acuerdo, Edgar. Y bueno, pues ahora sí pasaríamos a la parte de las reflexiones finales. La verdad es que hoy abordamos un tema muy que podremos llevarnos y podremos extendernos mucho tiempo, porque como lo decíamos, cada uno de nosotros nos ha tocado vivir en nuestro respectivo estado, pues ahora sí que de una problemática otra y otra, y les decía, si ahorita estuviéramos aquí reunidos de los 32 estados, yo creo que no hay uno solo que dijera, no, en el mío todo está funcionando a la perfección, o sea, porque realmente en todos hemos tenido sus problemas, ¿no? Afortunadamente hemos formado esos canales de comunicaciones como son la Red Nacional de CPCs, y pues eso nos permite estar al tanto de lo que vamos viviendo, ¿no? Entonces, creo que realmente pues el día de hoy hemos desmenuzado un poco pues esta problemática que se nos presenta y que es importante que la ciudadanía conozca, ¿no? Que conozca cómo tenemos un sistema, pero que también conozca los
retos a los que nos enfrentamos y por qué es que a lo mejor a primera instancia puede parecer y decir, es que no funciona, es que no se hace lo que se debe, pero realmente es porque hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta y muchos obstáculos a los que nos vamos enfrentando, ¿no? Pero bueno, me gustaría, adelante, Goretti, con tu reflexión final, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, en este sentido ha sido muy enriquecedora esta charla y como recomendación final, pues yo les quisiera proponer a Carmen, a Edgar y Lucero, por ahí si nos puedes apoyar tú que todavía estás, no sé qué les parezca, pero me ha dejado pensando este conocimiento que hay en exintegrantes del CPC, que nos han tocado en varios momentos, a quienes, por ejemplo, tú, Carmen, que tuviste la fortuna de conocerlo desde que nació, bueno, yo llegué un año después, Edgar, pues todo precisamente toda la experiencia que has tenido y creo que así hay varios expresidentes, de que podría ser interesante que hiciéramos una red y generar estas propuestas en un momento dado y que no se pierda ese conocimiento, esa sociedad de conocimiento que se generó durante este tiempo. Yo creo que estamos convencidos y por lo que escucho que es favorable el sistema, pero que efectivamente estuvo bien como un primer saque, como lo decía Edgar, ¿verdad? Pero que ahora hay que hacer algunos ajustes. Y en este sentido, en el expertise y escuchando, yo quisiera eso dejarlo como conclusión, el proponer que nos pudiéramos contactar, quienes ya estuvimos ahí, y bueno, tomarnos cafés de Zoom, pero sobre todo haciendo propuestas muy concretas, porque tan solo en esta hora con 10 minutos, pues yo ya apunté algunas de ellas que digo, definitivamente creo que son cosas viables, creo que sería muy enriquecedor y que con la clara intención de que esto siga adelante, porque definitivamente no podemos bajar la guardia. La verdad, a lo mejor seremos soñadores o románticos. Yo a veces digo, a lo mejor soy muy soñadora, pero yo sí sigo creyendo, pero creo que hay que hacer ajustes. Entonces yo propondría que pudiéramos irnos contactando, presidentes, integrantes del CPC, y pudiéramos hacer una red de los que queremos continuar trabajando y hacer propuestas y enriquecerlas y hacerlo por escrito y hacérselos llegar de manera formal a nivel nacional y, ¿por qué no?, en alguna de las asambleas nacionales, pedir un espacio para exponer de manera muy concreta, irlo viendo por año que se va proponiendo, pero creo que sería muy enriquecedor y perdón, estoy hablando en voz alta ahorita que se me ocurrió precisamente estarlo escuchando y eso sería con lo que yo cerraría como mi participación y hacer esa propuesta y bueno, la dejo ahí en el aire. Gracias. Muchísimas gracias, Goretti. Y la verdad, muy interesante y muy buena propuesta, ¿eh? Fíjense, yo como tanto con Goretti y con Carmen, compartí la comisión de indicadores y con Carmen también la de municipios, pero la de indicadores actualmente pues la estoy presidiendo. Y fíjense que una de las cosas que he traído en la cabeza es que cada que se van los integrantes, dejamos una gran parte de expertise que yo he estado así como que no podríamos formar así como algo que pudiéramos seguir trabajando, pues ese tipo de cosas, porque por ejemplo con Goretti y con Carmen, que compartimos las comisiones, pues realmente hay mucho trabajo que hicieron ustedes y que ahí se va quedando, ¿no? Y que a lo mejor retomamos, pero no se retoma de igual forma y todo, ¿no? Entonces, la verdad, esta propuesta de Goretti de formar una red de exintegrantes, expresidentes, pues sería genial, porque eso nos podría mantener una vez que salimos, también porque es mucha experiencia que se tiene, es mucho conocimiento y es muchas áreas de oportunidad que van dejando esas personas que ya estuvieron y que les ayudaría mucho a aquellos que van entrando, que van agarrando el ritmo y todo, y que obviamente ayuda a fortalecer. Entonces, yo me sumaría a esa propuesta, la verdad, ¿eh? Adelante, Carmen, por favor. Sí, mira, con respecto a esa propuesta, la Comisión de Municipios fuimos muy rebeldes y por eso no nos querían a nivel nacional, porque a los expresidentes, los que se iban retirando, los manteníamos adentro de la comisión, los invitábamos a participar, porque la experiencia de ellos nos enriquece a los que seguimos adentro. Y entonces teníamos la participación, inclusive a veces le pedíamos que votaran en un principio, pero pues el presidente en funciones en el sistema nacional decía, no, porque si ya no están, no tiene que estar, y fueron haciendo que para no causarle problemas
a los integrantes de la comisión, nos fuimos alejando los expresidentes. Pero creo que por ahí se podría tener una forma de que pudiéramos colaborar con el propio sistema desde las comisiones nacionales, con estas experiencias, a reserva de crear esa red que está diciendo Goretti, que me parece fabulosa. La otra reflexión es hacerle la mentalidad tanto a los funcionarios y servidores públicos como a los ciudadanos que todos somos personas. Aunque estemos trabajando en el sector público, no perdemos nuestro concepto de ciudadanos. Todos somos ciudadanos. Los que cobramos dentro de nómina y los que cobramos fuera de nómina somos de la misma clase. Y lo que hagamos dentro de nuestro trabajo en el sector público nos va a afectar como personas cuando salgamos de esas oficinas. Y no cuando termine el puesto, cuando salimos y caminamos por la calle. Nuestra familia, nuestros hijos, nosotros mismos caemos en baches. No nos cambian la luminaria porque no hay recursos. No nos llega el agua porque no le dan mantenimiento al servicio del agua. No hacemos obras de calidad porque hay que darle el diezmo a las personas. Y eso me afecta a mí. Y me afecta en mi calidad de vida cotidiana. Como dicen los derechos humanos, el derecho a vivir una vida libre de corrupción. Recordemos que lo que hagamos nos afecta en un principio a nosotros mismos. Y cuando tengan la invitación a un acto de corrupción, a una omisión, a una regla, a una norma, piensen eso, piensen en sus familias. Gracias, Lucero. Muchas gracias, Carmen. Oye, yo nada más agregaría algo para que a Edgar y a mí no nos dejes fuera. También los que no cobramos. Sí. También los que no cobramos. Agregaría nada más a tu definición de todos los que estamos ahí. Adelante, Edgar, por favor. Bueno, nada más también agradecer. También me sumo a la iniciativa de una red y también establecer que dentro de la experiencia que nomás estuve en el sistema un año y que fue bastante ajetreosa porque fueron convocatorias, instalar el sistema, hablar con todo el mundo, me di cuenta que hay servidores públicos, a verdad, excelentes y que sí están comprometidos con el combate a la corrupción. Me tocaron personas que me apoyaron desde el principio. ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te podemos ayudar? Porque sabemos que no tienes nada. O sea, sí hay servidores públicos muy luchones en contra de la corrupción. Son aquellos que dan o que siguen aventando el sistema anticorrupción para que funcione. Hay otros que a lo mejor no tienen esas energías, pero hay muchos que sí la tienen. Igual manera de los representantes de la sociedad civil, hay que apoyarse unos a otros. ¿Por qué? Porque luego entre nosotros mismos dudamos del Comité de Participación Ciudadana porque precisamente no es tan conocido y entonces exigen algunas cuestiones que cuando ya ven la realidad que la verdad no tenemos muchas cuestiones, empiezan a integrarse y a participar. Entonces, y hay muy buena sociedad civil que impulsa, pero también hay otra sociedad civil que está implicando los defectos, que como todos los pusimos aquí, tiene defectos el sistema, pero qué mejor que decir, tienen estos defectos y esta es la posible solución para que en conjunto se reestructure el sistema y podamos trabajar en conjunto, tanto los servidores públicos, que también su experiencia de cómo combatir la corrupción, podría ayudar a reestructurar el sistema, como la sociedad civil que ya se dio cuenta de algunos fallos, podría traer propuestas, y yo creo que con la propuesta de los servidores públicos que han participado en los comités de coordinador, como la sociedad civil y los exintegrantes de los sistemas, podemos crear una muy buena propuesta a nivel nacional para que después baje a los sistemas locales, y yo creo que eso sería muy buena idea, porque creo que todos estamos interesados en combatir la corrupción, porque si se combate la corrupción va a haber más presupuesto, va a haber mejores en los servicios, mejores en los tratos, y yo creo que es lo que todos queremos. Gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Y pues sí, muy, muy cierto. Y pues ojalá que no dejemos nada más aquí en dicho la parte de la red y pues hagamos algo para que le empiecen a conformar. Digo, yo todavía no soy ex CPC, pero en algún momento lo seré, ¿no? Y pues ojalá que se pueda empezar a conformar esta
parte, porque sí sería muy importante. O sea, hay de verdad mucha experiencia que puede abonar a fortalecer el sistema, ¿no? Que es lo que todos tenemos en común, el interés en eso, ¿no? En prevenir, combatir la corrupción, y pues qué mejor que a través de este mecanismo, ¿no? Yo de verdad les agradezco muchísimo, Carmen, Goretti, Edgar, el haber participado hoy en el programa. De verdad me dio muchísimo gusto volver a verlas, a verte, y de verdad, también ya saben, a lo mejor para futuros programas los estaré molestando, y pues darles las gracias a las personas que tuvieron la oportunidad de seguirnos en vivo, también a aquellas personas que posteriormente nos verán a través de nuestro canal de YouTube, y ya saben que también nos encuentran en formato de podcast a través de las diversas plataformas que existen, Spotify, Applecast, TuneIn, iHeartRadio, y bueno, todas las que hay, iVoox, y bueno, en la que gusten, ahí nos pueden encontrar. Los esperamos el siguiente jueves en una más de nuestras emisiones, como siempre a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias.